Vamos a recibir a nuestro amigo Jaime López, es presidente de Agenda LGBT-AC, impulsor del matrimonio gay en la Ciudad de México. Ha impartido talleres de sensibilización para el personal de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal sobre diversidad sexual y derechos, orientado a obtener procuración de justicia sin discriminación, y que en lo personal es una persona que yo admiro mucho por su labor, que conocí en una situación bien simpática, y que terminé el primer día cenando con sus papás en su casa y con la familia que acaba de llegar del extranjero. Una persona que me merece todo mi cariño y todo mi respeto. Muchísimas gracias por atender esta invitación. Introducción de un taller con el que nosotros hemos venido trabajando estos últimos años. Con él hemos logrado sensibilizar, capacitar a jueces, a ministerios públicos, a diputados, en esta ardua tarea de lograr el reconocimiento por los derechos de nuestra comunidad, principalmente aquí, como lo saben, en el Distrito Federal. Cuando estuvimos en este trabajo para lograr el matrimonio, yo fui uno de los que integramos este equipo que estuvimos trabajando. Nos enfrentábamos, por supuesto, a la pregunta inicial: bueno, ¿por qué quieren el matrimonio? ¿Por qué le llaman matrimonio? ¿Por qué no llamarle de otro nombre? ¿No? Y luego el tema de la adopción. ¿Qué van a hacer con los niños? ¿No? ¿Los van a pervertir? ¿Los van a violar? ¿Los niños van a copiar la sexualidad de ustedes y se van a hacer gays? En fin, tuvimos entonces que armar una serie de materiales que en algún momento me gustaría presentarles a ustedes, que no es precisamente lo que he preparado para el día de hoy, más bien me adecué a la invitación que nos han hecho. Y en ese sentido, bueno, quisiera también decir que he escuchado a lo largo de este día algunas informaciones, algunas erróneas que me gustaría corregir. Por ahí se dijo que el matrimonio en nuestro país solamente hemos logrado el matrimonio en el Distrito Federal. No, hay uniones civiles ya también en Coahuila. Está el PACS, que es otra figura jurídica, pero que también otorga derechos. Y hace muy poco, en noviembre pasado, logramos el reconocimiento del matrimonio también en Quintana Roo, con compañeros en Cancún también. Pues esa era una cosa que yo quería pues un poco ampliar en la información que se haya dado. Y luego entrando, bueno, ya en esta discusión, quisiera decir que para mí ha sido un poco difícil establecer preparar esta exposición con ustedes, porque en lo personal yo tengo una terrible dificultad en acercarme a la religión. Yo fui en algún momento muy cercano a la religión. De joven me gustaba el rito religioso, la religión, pero en la medida en que pues participaba de estos servicios y me daba cuenta de que de manera reiterada había una agresión hacia la homosexualidad y por ende a mi persona, pues yo decidí apartarme, porque no entendía yo qué hacía en un lugar en donde pues yo iba a que me insultaran prácticamente. Entonces me costó mucho trabajo poder entender esto. Ahora me queda muy claro, soy abogado y me queda muy claro que el derecho a profesar una religión también es parte de los derechos humanos, y desde esa visión de respeto es que yo la veo ahora, ¿no? Y desde ahí es que abordo esto que yo he preparado. Para mí es pues una terrible contradicción hablar del universo LGBT, de los derechos de la comunidad, y hablar de la religión también. ¿Y por qué una contradicción? Pues porque lo sabemos, prácticamente todas las religiones condenan a la homosexualidad, ¿no? Todavía somos parte además de aquellos países en donde la condena es menos cruenta, diría yo. Pero en el caso de la religión musulmana, por ejemplo, lo sabemos, ¿no? Las penas son incluso ser ahorcado, es la pena de muerte, son esos latigazos que veíamos en las imágenes. En fin, la situación es realmente muy brutal. Y por eso mismo, qué bueno que en la primera parte de esta exposición se haya visto el marco del contexto de los derechos humanos, porque yo creo que si partimos desde ahí, pues tendríamos una base más amplia para poder tener una discusión más en un sentido propositivo. Si partimos de ese principio universal
de que todos los seres humanos somos iguales frente a la ley, pues entonces yo creo que ahí sí ya la discusión se acaba, ¿no? La ciencia y la aplicación de los derechos humanos tiene, por fortuna, en nuestro caso, el marco del Estado laico mexicano. Ese Estado en donde todos tenemos derecho a profesar una religión o no, pero a la inversa, es a la religión a la que no puede permitirse la presencia, la participación en la vida pública y en la vida política, porque es ahí donde nos enfrentamos a que todos los mitos, todos los prejuicios que se han creado por todo esto que ya Daniel explicaba a lo largo de la historia, continúen difundiéndose. Y es ahí donde hace falta que les pongamos un alto, porque esa homofobia que se genera, que tiene dos componentes, y para mí es muy importante esto de entender cuáles son esos dos componentes de la homofobia. Cuando venía para acá, para la exposición con ustedes, buscaba material para traer y encontré justamente esta manta, No más crímenes de odio por homofobia. Y pensé justamente que sería muy importante traerla, porque esta exclusión, este señalamiento que de manera reiterada se hace desde los púlpitos de las distintas iglesias, eso es lo que termina generando crímenes de odio por homofobia, y es eso lo que debemos detener. Entonces, es ahí donde decía yo, tenemos que entender los dos factores de la homofobia. Por un lado, es un miedo, es un rechazo, es repulsa, es todos estos mitos y prejuicios que venimos arrastrando de 2000 años, ¿no? Que están introyectados en cada uno de nosotros. Pero también es, y eso es lo grave, que es la otra parte, es la introyección propia que hacemos las personas de una parte de la sexualidad que nos afecta, que no reconocemos, ¿no? El que yo vea a dos hombres besándose, ¿no?, que me pone furibundo, es porque tiene que ver algo con mi sexualidad, es porque me está pasando algo con mi sexualidad, es porque estoy haciendo una proyección de mi sexualidad hacia el otro, y es porque esa proyección que hago me molesta, me incomoda, y es un círculo vicioso. Me incomoda porque allá afuera la homosexualidad es discriminada, me incomoda porque el homosexual es señalado, me incomoda porque el homosexual es menospreciado, me incomoda porque yo no quiero ser parte de los discriminados. Entonces, esa problemática social justamente es la que debemos buscar, y es la que nosotros desde Agenda LGBT, que es nuestra organización, buscamos revertir. Toda esta situación además tiene que ver, decía yo, con estos discursos desde las iglesias que escuchamos de manera reiterada. Cuando estuvimos en este proceso del matrimonio, se recordarán ustedes, hubo declaraciones de los ministros de culto, ¿no? Tuvimos que presentar una denuncia contra Norberto Rivera, tuvimos que presentar una denuncia contra este comunicador Esteban Arce, tuvimos que presentar otra denuncia contra Paquita la del Barrio, que también se atrevió a decir por ahí otra barbaridad. En fin, bueno, ya no nos dábamos abasto con todo lo que teníamos que hacer. Y todas estas denuncias nunca procedieron. Entonces nos dimos cuenta incluso de cuán vulnerables seguíamos estando, y tuvimos que reformar todavía más un artículo más para que hoy en día la discriminación por orientación sexual, por identidad de género, sean un delito en nuestra ciudad, y que de esta manera les pongamos alto. Hace poco, por cierto, la última denuncia que interpuse yo fue contra este chico, Juan Pablo Castro Gamble, se recordarán, ¿no? Cuando declaró que el gobierno se dedicaba a destruir las instituciones y a promover el matrimonio de jotos, dijo él. Bueno, pues los jotos tuvimos que ir otra vez más a interponer una denuncia. Entonces estamos en una vorágine que para mí, afortunadamente, hoy en día también tiene una salida, y esta salida es, pues, ¿cuál? La salida es la salida de la educación, la salida de la información, y ahí quiero retomar también varios términos que he escuchado a lo largo del día y que me llaman la atención cuando se habla de inclinaciones, tendencias, estilos de vida, preferencias.
y decir que no se trata de ninguna de esas cosas. No somos homosexuales, no somos lesbianas, no somos bisexuales, travestis, transexuales, transgéneros o intersexuales, ni por una tendencia, ni por una inclinación, porque yo no veo que nadie camine chueco, ¿no? No es una cuestión de preferencias, porque no es que yo me levante un día y prefiera ser gay y al otro día prefiera no ser gay. Es una condición humana. Es una condición humana que tiene que ver con dos características, la orientación sexual y la identidad de género. Es una condición humana con la que nacemos, con la que nos vamos a desarrollar, con la que vamos a vivir, con la que vamos a morir. Es una condición humana que tiene que ver con esa atracción emocional, sentimental, intensa, profunda, amorosa, física, sexual de una persona hacia otra. Y esa orientación sexual a partir de ahí nos hace ser heterosexuales si la atracción es por una persona distinta a mi sexo, homosexuales si es por una persona de mi mismo sexo, y bisexuales para aquellas personas que sienten atracción por hombres y mujeres por igual. Y la otra parte es la identidad de género, que hasta ahora en lo que he escuchado tampoco no la he escuchado referida, pero que es otra condición también completamente distinta y que es a partir de la que algunas personas son travestis, transexuales o transgéneros, y que es esa identificación que hacemos las personas a partir de factores psicosociales, emocionales, desde los genitales, con el género masculino y femenino. Y entonces ahí es donde algunas personas se sienten identificadas como travestis, transexuales y transgénero. Es esto lo que en el fondo nos hace falta entender de entrada para poder iniciar a romper ese círculo vicioso de la discriminación y de la homofobia. Además, déjenme decirles, en todo este trabajo que hemos venido haciendo ya de muchos años desde Agenda LGBT, hemos logrado ciertamente cosas muy importantes. Ayer que marchamos afortunadamente celebrando dos cosas nuevas más. Hemos logrado muchas cosas en el Distrito Federal, logramos el matrimonio, pero por ejemplo, fíjense, ya somos más de 1,500 parejas las que nos hemos casado y seguimos sin seguridad social, por ejemplo. No teníamos problema en eso nosotros. Los del problema siguen siendo ustedes, ¿no? Los que siguen y los que pretenden seguir alimentando y fomentando la discriminación y la homofobia son ustedes. Nosotros asumimos plenamente nuestra dignidad humana y lo único que pedimos es respeto y los mismos derechos. Déjenme decirles que somos el segundo país que tiene el triste registro de ser el segundo país. México tiene el triste registro de ser el segundo país con mayor número de crímenes de odio por homofobia en América Latina, solo después de Brasil. Y el problema de esos crímenes de odio por homofobia llevamos contabilizados nada más del año pasado, en que asesinaron a nuestro compañero Quetzalcóatl Leija ayer en Guerrero, un luchador social. Llevamos aproximadamente ya 50 crímenes. Hace poco asesinaron a nuestra compañera Añez Torres en Puebla. En ese mismo fin de semana asesinaron a otros 2 chicos, que no fue tan sonado como el de ella, porque ella era una activista que era muy conocida y por eso fue que logramos y hicimos todo un escándalo. Pero al lado de ellos, todos los otros crímenes de odio por homofobia que se siguen cometiendo todos los días en nuestro país se mantienen impunes. Y cansados de esa situación, fue justamente que nos abocamos a trabajar en un protocolo para la atención de los crímenes de odio por homofobia. Y hoy ya podemos decir que bueno, pues ya lo tenemos, se publicó el viernes pasado por la Procuraduría del Distrito Federal aquí en nuestra ciudad, y es un protocolo que además ahora buscaremos llevar al resto del país para terminar con la impunidad que existe en torno a los crímenes de odio por homofobia. Este doble discurso, además, desde las iglesias de que pues acepto que seas homosexual, pero no acepto que tengas una relación sexual, ay no, pues qué chistoso, pues como para qué, ¿no? A partir de derechos, pueda vivir a partir de la igualdad, pueda vivir a partir de la no exclusión. Y en ese sentido, decía yo, estos dobles discursos además me llaman la atención, y me llaman la atención porque vienen de ministros de iglesias, en donde de entrada se supone que son célibes,
¿no? Y sin embargo, vamos como parejas, no yo, pero las parejas heterosexuales, ¿no?, a pedirle a una persona que es célibe un consejo sobre la vida con mi pareja. Bueno, pues si se supone que este señor no coge, ¿cómo le puedo aconsejar a alguien que sí? Yo eso no lo entiendo, ¿no? A la inversa, ¿cómo este señor que se supone que no tiene sexualidad le va a decir a una jovencita a los 15 años si es bueno o no es bueno que tenga una relación sexual o no la tenga, ¿no? Y a la inversa, lo que sí sabemos, tristemente, es que todos estos casos de pederastia desde la iglesia cada vez están más documentados, cada vez están afortunadamente a la luz de todo el mundo, ¿no? Y cada vez más, yo digo, se les cae el tinglado. Ya no, ahora el último escándalo del Papa de la semana pasada, ¿no?, que su asistente, el mayordomo, le filtra las cartas. Yo espero que nos saque las fotos, no las cartas, para que veamos quién estaba en la cama del Papa y a ver si de una vez terminamos con toda esa historia y todos esos mitos, ¿no? Pero esa situación justamente nos pone además en estas situaciones de riesgo para quienes desde la comunidad LGBT buscamos, participamos, luchamos para que todos estos derechos sean una realidad. Nuestros compañeros al interior de los estados son amenazados, amedrentados, golpeados, ultrajados, detenidos. Es una brutalidad que no podemos seguir permitiendo. Todo esto tiene que ver con que alguien algún día decidió que tenía que ordenarnos cómo tendría que ser nuestra sexualidad, ¿no? Como si en nuestra sexualidad ni siquiera mandamos nosotros. Y digo ni siquiera mandamos nosotros, porque cuando una mujer siente una excitación y se humedece de manera natural, pues no es ella la que está mandando. Cuando un hombre se excita al ver a otro hombre que lo excita, ¿no?, el pene no perdona y se erecta. Entonces pretenden ponerle un freno, pretenden ponerle un control a algo que es incontrolable, que es natural, algo que por naturaleza está dado. El problema de que hemos permitido, como decía el video de entrada, que nos expropiaran la sexualidad, que se adueñaran de nuestra sexualidad, que nos dijeran, que pretendan decirnos cómo es la sexualidad. Pero lo más grave de todo esto es que aún si aceptáramos que fuera así, ni siquiera recibimos educación formal de la sexualidad. Y esa fue, por cierto, la consigna de ayer de la marcha. Queremos educación formal de la sexualidad a todos los niveles. Porque imagínense qué pasaría si de niños nos explicaran con muñequitos, ¿no?, que así como hay un niño que se acerca con otra niña, también hay una niña que le puede dar otro besito a otra niña, y un niño que le puede dar un besito a otro niño, y niños que son bisexuales, ¿no? Pues no necesitaríamos saber nada más, porque un niño no estaría preguntando en quinto de primaria, o en kinder, perdón. No veo a un niño preguntándole a la Miss que le explique el Kama Sutra gay, ¿no? Evidentemente. Entonces, el problema es que como no tenemos toda esa educación, porque lo único que existe en nuestro sistema educativo es los genitales, y ahí se reduce la sexualidad, pues entonces no sabemos qué pasa con nuestra sexualidad. No sabemos, por ejemplo, hablando de la orientación sexual, que cuando estamos en la adolescencia y la orientación sexual se está fijando, nos produce neurosis. Estamos en la etapa en la que somos intolerantes a todo nos molesta, y una de las cosas que está pasando por nosotros es que justamente la orientación sexual se está fijando, y eso nos incomoda, nos molesta. Pero si además vivimos en un núcleo cerrado, machista, en donde la homosexualidad es más vista, pues peor nos va a ir. Pretenden decirnos que la homosexualidad tiene una cura, y este año, por cierto, el 17 de mayo, la Organización Mundial de la Salud publicó ya un informe formal en donde se reconoce que la orientación sexual no puede pretenderse curarse, puesto que no es una enfermedad. Estos cursos que vemos de curas, y no sé cómo se llaman, ¿no?, que pretenden curar la homosexualidad, está demostrado que lo único que hacen es alterar a las personas.